Buen día para todos. El presente trabajo de investigación lleva por nombre Gestión de las relaciones con stakeholders o grupos de interés dentro del programa educativo de Ingeniería Química de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los autores, colaboradores y docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas: Conejo Flores Ricardo, García González Juan Manuel, Carrera Arellano Exxon Uriel y Villegas Martínez Rodrigo Servando. El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en 7 secciones. Primeramente, daremos una introducción a las relaciones con estos grupos de interés y su importancia dentro del programa educativo. De ahí los objetivos pretendidos para este proyecto de investigación, algo sobre el marco referencial y posteriormente el metodológico, y finalmente presentaremos algunos resultados como los mapas de relaciones con los grupos de interés, algunas conclusiones importantes y las referencias y bibliografías que forman parte de este trabajo de investigación. Para comenzar con la presente investigación y como una breve introducción, situémonos entonces en el objeto de estudio que son estos grupos de interés. Para CRIC y colaboradores, los grupos de interés se definen como aquellas personas o grupos de personas que se ven afectados o se podrán ver afectados por las operaciones de una organización o empresa. También los autores nos dicen que las organizaciones pueden tener muchos tipos de grupos de interés, cada uno con diferente nivel de compromiso o participación y a menudo con intereses diferentes y en conflicto en la búsqueda justamente de un objetivo particular dentro de una empresa o una organización, que justamente es donde se centran los primeros estudios de los grupos de interés. De acuerdo con la definición que tenemos en la presente diapositiva, se trata entonces de un conjunto de personas que se involucran directamente con el funcionamiento de la empresa. Y bueno, si esto se traduce a la parte educativa o a las instituciones educativas, particularmente en una institución de educación superior, los grupos de interés serán o se consolidarán como todos los actores que logran el funcionamiento desde los procesos institucionales y educativos, o aquellos actores en los que ha de impactar y que pueden impactar en un servicio educativo. De aquí que justamente uno de los objetivos de analizar estos grupos de interés es documentar qué nivel de participación, impacto o influencia tienen para el funcionamiento exitoso de los procesos que se desarrollan dentro de una institución. Partiendo de la explicación que se da anteriormente, el objetivo de la presente investigación será plasmar una descripción detallada sobre la utilidad e importancia dentro de las relaciones de las instituciones de educación superior con los grupos de interés. En un primer reto que detona en un objetivo específico será el trasladar estas definiciones de los grupos de interés, su funcionamiento y los procesos que deben de llevarse a cabo desde la organización o los sectores productivos a una institución educativa, y con ello poder documentar qué grupos de interés participan en estas instituciones y cómo impactan para llevar a cabo los objetivos institucionales que se encuentran declarados en este caso en un perfil de ingreso o en los propios objetivos educacionales que tiene un programa educativo, como el caso de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para continuar con el desarrollo de la presente investigación, tenemos algunos antecedentes teóricos y algunos elementos conceptuales que darán cuenta y darán sustento a los resultados que se han obtenido de una institución educativa en particular. Dentro de la diapositiva tenemos que Freeman y Reed en 1983 se marca como el principal antecedente de los análisis de estos grupos de interés. Ellos identifican dentro de las organizaciones algunos sistemas aislados de funcionamiento y hacen énfasis que el analizar a los grupos de interés tendrá como principal objetivo no solamente obtener o cumplir las metas o objetivos de la empresa. Por el contrario, se trata justamente de una identificación de todos los actores que participan del sector productivo dentro y fuera, para lograr algunas transformaciones y que esto dé como resultado el crecimiento y desarrollo de las mismas.
Las organizaciones entonces están compuestas justamente por esos grupos de interés donde habitualmente se incluyen actores como accionistas, trabajadores, posibles inversionistas, clientes y, bueno, la sociedad en general, que es aquella que recibe el producto o servicio de cada una de las organizaciones. Al ser tantos los actores que forman parte de estos grupos de interés, conviene entonces hacer una clasificación y una descripción de cada uno de ellos con miras de ver la participación, la influencia y el poder que tienen para que se desarrolle alguna actividad o algún proceso dentro de los sistemas empresariales u organizaciones que adaptan este tipo de modelos para su funcionamiento. Y a partir de ello, una de las primeras clasificaciones justamente es aquella clasificación donde los dividen en grupos de interés internos y grupos de interés externos. Esto para identificar particularmente aquellos actores internos que forman parte de todo el funcionamiento de la organización y aquellos externos que, aunque no participan de las actividades que se desarrollan dentro de la organización, sí pueden formar parte indirectamente de su funcionamiento y del cumplimiento de objetivos. Esta primera clasificación, que son los internos y externos, es la más común y utilizada para adecuar modelos y poder estudiar las relaciones con los grupos de interés, aunque no es la única. También tenemos una clasificación que caracteriza o divide a estos actores o grupos de interés en primarios y secundarios. Los primarios, aquellos que son necesarios para el funcionamiento, desarrollo de todas las actividades dentro de la organización, y aquellos secundarios que, aunque no son actores que se involucran directamente con las actividades de la organización, de igual manera, así como los externos, pueden jugar un papel muy importante para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de objetivos. Así como se sustenta este tipo de estudios con los grupos de interés para las organizaciones y los sectores productivos, el gran reto justamente para las instituciones educativas es migrar este tipo de modelos que tienen mucha relación con el liderazgo, los sistemas de calidad, a las instituciones educativas y poder adecuarlos para poder entender qué actores o qué grupos de interés forman parte de los procesos institucionales y los procesos educativos que se llevan a cabo día a día para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Para ello viene una tercera clasificación que justamente es de mucha utilidad para entender las relaciones que guardan, y esta se centra directamente en las actividades, la participación o el grado de influencia que pueden tener cada uno de los actores, ya sea interno o externo, de el hecho educativo, que en este caso se divide en estas dos grandes áreas, que son los procesos institucionales por un lado y los procesos educativos. Muchos de ellos no formarán parte o participarán directamente de estas actividades, sin embargo, sí son actores que por lo menos se tienen que tomar en cuenta para el éxito de este tipo de procesos. Y bueno, estas relaciones pueden ser de poder, legitimidad, legitimidad, urgencia, influencia, poder, y pueden ser aislados midiendo solamente el poder, midiendo la legitimidad o midiendo la urgencia, dependiendo justamente de las actividades que se desarrollan en una institución o en una organización en particular. Una vez entendidos, clasificados o divididos en esos grupos de interés internos y externos, o en su caso primarios o secundarios, conviene entonces analizar justamente las relaciones que juegan cada uno de esos actores a partir y de acuerdo a los modelos de los estudios de grupos de interés, a partir de un mapeo de cada uno de ellos, es decir, traducir aquella información cualitativa desde la percepción que tiene cada uno de los actores sobre la dependencia, la influencia y el poder, a diagramas cuantitativos que nos permitan hacer una medición de las relaciones que existen entre ellos. En el caso particular de esta investigación nos centramos en dos tipos de mapeos. El primero, que es
la dependencia de esos grupos de interés y su relación con la influencia, y por el otro lado, el poder que tienen cada uno de esos actores con el interés que guardan para la institución en el desarrollo de esos procesos educativos institucionales. En el diagrama se puede ver que en el caso de la relación dependencia-influencia o impacto-influencia, se mide por cuadrantes y en él participan los grupos de interés en una primera clasificación como internos y externos. Cada uno de los cuadrantes definirá la actividad que se tiene que hacer como institución y el papel que juegan cada uno de esos grupos de interés para su funcionamiento. En el caso de la relación dependencia-influencia, el primer cuadrante está dedicado a aquellos grupos de interés para los que se tiene que trabajar. En un segundo cuadrante son aquellos grupos de interés con los que tenemos que trabajar. En el tercer cuadrante, aquellos que se sitúen en el tercer cuadrante, son aquellos actores a los que debemos de mantener informados, y en un último cuadrante son aquellos actores que no participan tanto de las actividades, sin embargo sí los tenemos que tener monitoreados. En el caso de la relación de los grupos de interés con el poder y el interés que los mismos presentan, se trata de una medición también y una traducción de los resultados cualitativos a un mapeo o a un diagrama totalmente cuantitativo de esos grupos de interés internos y externos identificados, y a partir de esos cuadrantes podremos medir el poder e interés que tienen cada uno de ellos para la institución. En el caso de situarse desde el primer cuadrante o en el primer cuadrante, la teoría nos dice que tenemos que gestionarlos a todos esos actores atentamente. Si se sitúan en un segundo cuadrante, tendremos que mantenerlos informados. Aquellos que se sitúen en un tercer cuadrante, tenemos que mantenerlos monitoreados. Y finalmente, aquellos que se encuentren en un cuarto cuadrante, hay que mantenerlos desde el producto o servicio ofertado satisfechos con todas las actividades que realizamos. Y bueno, desde la teoría y desde los diversos modelos de estudio de estos grupos de interés, podremos traducir esas actividades que ya se realizaban de manera informal a elementos documentados y formales del grado de participación y la relación que guardan todos esos actores para llevar a cabo estas actividades. Este trabajo o estas actividades podrán ser el parteaguas o serán la primera etapa para establecer posteriormente protocolos de actuación con cada uno de los grupos de interés que nos permitan integrarlos en el funcionamiento de una institución u organización, dependiendo de las demandas y de las actividades que se lleven dentro del mismo. Y bueno, a partir de estos referentes teóricos, podremos construir un marco metodológico que permita justamente analizar de manera detallada y por supuesto documentada de los grupos de interés que guardan directa relación con una institución educativa, en este caso con un programa educativo de licenciatura que demanda de la participación de todos los actores internos y externos para su funcionamiento institucional, traducido justamente a elementos o indicadores de calidad que permitan asegurar, en nuestro caso al ser una institución educativa, con el cumplimiento del perfil de egreso y de los objetivos educacionales previamente planteados por todos los grupos de interés internos de la institución. Para ello, primero, se tiene que realizar un planteamiento de las necesidades de relación con los grupos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Tener las bases para entender el por qué tengo que trabajar a partir de modelos de grupos de interés y sobre todo qué transformaciones o qué mejoras y crecimiento a todos los procesos se van a otorgar mediante la aplicación de este modelo. Una vez que tenemos bien planteada esa necesidad de la relación de los grupos de interés, tendremos que definir y aproximarnos en un primer intento a los grupos de interés o a todos los actores que participan justamente del hecho educativo. Seguido de ello, tenemos que hacer una clasificación de los grupos de interés en grupos y subgrupos.
tomando como modalidad lo que revisábamos en el marco referencial, que pueden ser aquellos grupos de interés internos y externos o aquellos grupos de interés primarios o secundarios. Cabe recalcar en este momento que las relaciones que se guardan para poder establecer esas matrices o esos mapeos de impacto e influencia se dan posteriormente al plasmar nuestro cuarto punto metodológico y nuestro quinto punto metodológico, que serán los objetivos estratégicos para establecer estas relaciones y sobre todo los temas de interés para los grupos de interés tanto internos como externos del programa educativo de Ingeniería Química. Si relacionamos esos grupos de interés internos y externos con los temas o actividades que se desarrollan en el día a día del funcionamiento de la institución, podremos construir las matrices de relevancia de temas de interés o temas emergentes del programa educativo, y con ello finalizaremos con la construcción de la matriz de influencia entre esos grupos de interés y las necesidades emergentes que tenemos como crecimiento y desarrollo de la institución. Y una vez aplicado este marco metodológico, tenemos los primeros resultados para establecer o dar cuenta de las relaciones que guardan todos los grupos de interés con las actividades del programa educativo. Y bueno, en las dos tablas que ustedes tienen en la diapositiva, tenemos a los grupos de interés internos y a los grupos de interés externos para el programa educativo de Ingeniería Química al 2024. Primeramente, seleccionamos ciertas categorías que nos permitirán a manera cualitativa el establecimiento de cada uno de los actores que participan. En el caso de los grupos de interés internos, tenemos a la administración universitaria, donde existe una subclasificación o una categorización de los grupos de interés como alta dirección, mandos intermedios y sindicatos. Tenemos la administración de la unidad académica, donde existe una alta dirección, departamentos de funcionamiento institucional, y nos vamos a la parte específica, que es la administración particular del programa de Ingeniería Química, donde se encuentra un responsable de programa, algunos subprogramas o subdepartamentos, tanto administrativos como educacionales. Tenemos a los cuerpos colegiados y en la parte final tenemos a la sociedad de alumnos. Dentro de los actores que participan internamente también tenemos a la comunidad académica y científica, que en este caso pues serían los actores que dan cuenta del hecho educativo, como son los profesores y estudiantes. Por la parte de los grupos de interés externos del programa educativo, tenemos actores familiares, clientes potenciales, sectores productivos, entidades gubernamentales, instituciones prestadoras de servicio y la comunidad académica y científica. En este caso, los actores, aunque no participan directamente, como se ha mencionado en la teoría, sí forman parte y presentan gran influencia e impacto para el desarrollo de cada una de las actividades dentro de la institución. Y bueno, hay una categorización también, como son los padres de familia, los tutores, las instituciones de educación media superior, que es la materia prima para el proceso educativo que se lleva dentro de la institución de educación superior, y los sectores productivos, que es un poquito a los actores que hemos tenido aislados o de los que la institución en muchas de las ocasiones ha tomado en cuenta algunos indicadores que arrojan cada uno de ellos, pero sin documentarlo o sin dar cuenta o evidencia del impacto o la influencia que pueden tener para el cumplimiento de los objetivos y de la planeación estratégica de un programa educativo. Las entidades gubernamentales, que son parte, aunque indirecta, también del funcionamiento institucional, ya que ellos otorgan la normativa y las políticas educativas de funcionamiento a algunas instituciones prestadoras de servicio, como son Servicio Social y Prácticas Profesionales, y la comunidad académica y científica, que a diferencia de los grupos de interés internos, en este caso serían las universidades, los institutos y algunos centros de investigación, donde el estudiante de educación superior presenta actividades como movilidad y estancias de investigación.
Este es el primer parámetro que tenemos que considerar para una primera clasificación y análisis de los grupos de interés. No se usó en este caso los primarios y los secundarios, pero sí se clasifican en internos y externos para posteriormente relacionar a cada uno de ellos con las actividades que se desarrollan dentro de la institución. En consecuencia a esta primera parte de resultados, donde se tienen previamente identificados aquellos grupos de interés que son internos y externos, conviene ahora relacionarlos con cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la institución, en este caso un programa educativo de licenciatura, y bueno, las temáticas y como resultados de las actividades que se tienen que realizar se han clasificado en 5 secciones, como es la sustantiva, la curricular, la operativa, la de organización y la comunitaria. Esta clasificación nos permite abarcar la mayor parte de actividades que se desarrollan dentro de todos los procesos educativos e institucionales. En el caso de la sustantiva, la elaboración de planes de desarrollo, objetivos educacionales, la normativa institucional que existe en el interior del programa educativo. Tenemos algunos elementos curriculares como son la parte del diagnóstico, reestructuras curriculares, todas las actividades que tienen que ver con planes y programas de estudio. Y bueno, en el caso de la número 3, que es la operativa, pues los sistemas de gestión de calidad, la toma de decisiones, la comunicación, las estructuras organizativas que permiten su funcionamiento. En el caso de la organización, bueno, infraestructura, capital humano, funcionamiento, y esto permite también ir identificando qué grupos de interés participan y en qué grado de participación se centra cada uno de ellos y nos permitirá relacionar en dónde se sitúa la mayor participación de cada uno de estos grupos de interés o actores previamente identificados. ¿Cómo se midió el grado de influencia, el grado de impacto o el grado de poder? Se midió o se realizó una traducción a una escala numérica donde el 0 es sin influencia, el 1 poca influencia, el 2 mediana influencia y el 3 mucha influencia. Y justamente en la tabla que tenemos del lado izquierdo podemos identificar de manera global cómo fue la participación o la influencia de cada uno de estos grupos de interés a partir de las actividades que se desarrollan dentro de los procesos institucionales y educativos. Podemos ver en un primer nivel a la administración universitaria, donde a manera global la mayor cantidad es que no presentan tanta influencia relacionado directamente con los temas o actividades donde se centró el análisis. Y así se desarrolla sucesivamente para cada uno de los grupos de interés, ya sea internos, que es la primera parte, o externos. Y esto es la traducción cuantitativa a la relación que existe entre esas actividades y los actores participantes, que será lo que nos permitirá hacer el mapeo final de estos grupos de interés y poder identificar o que nos apoye para construir un protocolo de actuación con cada uno de ellos. Y bueno, así como hay un desarrollo numérico global de la influencia que guardan esos grupos de interés o esos actores con todas las actividades planteadas para el funcionamiento del programa educativo, se realiza el análisis de la misma manera, pero con una relación dependencia-influencia de los actores con las actividades que se tienen que desarrollar. Y se obtiene como resultado este mapeo que tenemos aquí, recordando que en un primer cuadrante tenemos que trabajar para ellos y trabajar con ellos, mantener informados en mayor o menor medida dependiendo de cada uno de los cuadrantes. Y estos son los resultados para los grupos de interés internos y los grupos de interés externos. En el caso de los primeros cuadrantes, ahí se centran los grupos de interés traducidos a todos los actores del programa educativo. El resultado que se obtiene demanda de trabajar para ellos y se reconoce aquí
que si se logran todas las tareas que se tienen para el funcionamiento institucional del programa educativo, se podrá consolidar el servicio que otorga la institución como un servicio de calidad. Con relación al segundo cuadrante, ahí se ubican sectores productivos, comunidades, científicas externas, servicio social, prácticas profesionales y bueno, esto se traduce a que en la mayoría de las temáticas o actividades que se tienen que desarrollar, pues se demanda justamente la presencia de estos grupos de interés, ya sea internos o externos, con fines de obtener o identificar qué necesidades hay del exterior para lograr el cumplimiento de objetivos. En la tercera parte, aunque estos actores ya no empiezan a participar directamente del hecho educativo, se ubican sectores gubernamentales, padres de familia, que si bien no tienen gran dependencia o influencia, ya que no participan directamente de las actividades, sí se les tiene que mantener informados para que sean parte o formen parte de todo el proceso que se lleva a cabo. Y finalmente en el cuarto cuadrante, donde se centran más grupos de interés, en este caso externos, y internos, se reconoce ahí un poco a la administración universitaria. No tiene influencia desde su estructura global, sin embargo, también es un grupo de actores a los que se les tiene que mantener informados sobre los resultados que se obtienen de cada una de las actividades. Esto tomando en consideración la relación que existe de dependencia e influencia y un listado específico de actividades que se tienen que realizar. Si bien el presente proyecto de investigación se puede reproducir, es trasladable, la modificación que se va a tener dentro de estos mapeos de grupo de interés dependerá en gran medida de aquellos grupos de interés que identifique la organización, pero sobre todo las tareas que se demandan para el cumplimiento de objetivos y funcionamiento. Es decir, este mapeo se puede realizar de manera general con todas las actividades que se desarrollan día a día o puede ser un análisis de temas emergentes para transformar y mejorar un proceso o una actividad que se desee transformar, cambiar, elevar o dotar de calidad, como los procesos de acreditación que se desarrollan día a día dentro de las instituciones. Para el caso de los resultados obtenidos en la relación que existe poder e interés, tenemos los siguientes dos gráficos. El que se encuentra en la parte superior es para los grupos de interés internos y el que se encuentra del lado derecho para los grupos de interés externos. Estos son los resultados y bien el mapeo nos dice que en el primer cuadrante tenemos que gestionar atentamente a estos grupos de interés. Los que se ubican dentro del segundo cuadrante, pues los tendremos que mantener satisfechos, a otros los tendremos que monitorear y a los últimos que no participan directamente en las actividades y que guardan mucha relación con los gráficos anteriores, los tendremos que mantener informados. En este caso, dentro del primer cuadrante, se identifican grupos de interés internos y actores del programa educativo, además, en cierta medida, y hablando de los grupos de interés externos, a los sectores productivos. En el segundo cuadrante y como resultado del análisis de las tareas y de los grupos de interés, lo ocupan los clientes potenciales, que para el caso de una institución educativa, esos clientes potenciales son los egresados de la educación media superior. Y la tarea con ellos será mantenerlos informados sobre el programa educativo y hacerlos conscientes de la proyección que tiene nuestro servicio desde el inicio hasta completar el perfil de egreso. En el tercer cuadrante, los actores familiares y los órganos de gobierno se hacen presentes y bueno, a ellos se les tiene que monitorear con miras de identificar y caracterizar el contexto y sus transformaciones. Y finalmente en un cuarto cuadrante se ubican sectores productivos, prestadores de servicio social, prácticas profesionales, comunidad académica y científica. Y bueno, la tarea será
desde este cuadrante o esta relación que guardan, mantenerlos satisfechos, aunque no tienen influencia, como se ha mencionado, y no tienen participación directa de las actividades internas que se desarrollan, sí tienen gran poder y también se reconocen como clientes potenciales del producto que se obtiene pasados 5 años de una trayectoria escolar. Por lo tanto, es el sector al que debemos de mantener satisfecho con fines de dar crecimiento a la institución educativa y los servicios que oferta. Y bueno, a modo de conclusión de esta primera etapa de la gestión de las relaciones con los grupos de interés, tenemos 4 elementos muy importantes. El primero es que la importancia de la gestión o la atención de las relaciones de estos grupos de interés detona o se ha identificado como una herramienta indispensable en la atención de las demandas político-educativas que hacen posible el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Décadas atrás, justamente así como las organizaciones y como el origen de esta relación con los grupos de interés, los procesos educativos y los procesos institucionales en muchos de los casos trabajaban de manera aislada. Ahora tenemos la necesidad de estudiar a partir del contexto todas las necesidades que se demandan de una disciplina en particular, y justamente esto hace necesario el identificar estas relaciones que se guardan con los grupos de interés, tanto internos como externos de la institución. Posteriormente, otra de las conclusiones que se obtiene de este trabajo es que la sistematización del análisis de estos grupos de interés permite identificar a todos los participantes de la institución. Cabe mencionar y es importante aclarar que este mapeo o estas relaciones o estos resultados que se presentan de manera gráfica pueden cambiar dependiendo del tipo de temas y se pueden analizar desde diversas dimensiones en dependencia justamente del investigador y de la actividad que él mismo desea atender de la institución educativa. Es decir, se puede analizar desde un conjunto de actividades, pero también se puede trabajar este mapeo de las relaciones de los grupos de interés con una sola tarea en particular para ir construyendo y sistematizando todos aquellos procesos institucionales y educativos que se llevan dentro del programa educativo de Ingeniería Química. Y bueno, la traducción desde la parte cualitativa a una parte cuantitativa, que es cuando se desarrolla el mapeo, es que a partir de una lista de tareas y necesidades de un programa educativo, se podrá identificar a partir de esas matrices de relación el grado de participación de los grupos de interés desde el exterior e interior de Ingeniería Química, en este caso, de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y esto permite tener más claridad y poder documentar protocolos de atención a esos procesos y a esas tareas que se vienen desarrollando dentro del programa educativo. Finalmente, hay una última conclusión. Sistematizar un análisis de las relaciones con estos grupos de interés permite no solamente identificar a los participantes de los procesos, también permite hacer estudios contextuales que den cuenta del funcionamiento del programa educativo desde una parte política, económica, cultural y social, desde el Estado, desde los sectores productivos de nuestro alrededor, y también poder hacer análisis más grandes a nivel nacional o a nivel internacional sobre las necesidades que se tienen y los actores que participan de cada una de las actividades que se han venido desarrollando dentro del programa educativo. Finalmente, estas son algunas de las referencias que permitieron la construcción de este trabajo, y no solo de este trabajo, sino de los protocolos de actuación para cada uno de los grupos de interés o actores de los procesos educativos institucionales, y que permitieron también o hicieron posible el desarrollo del mapeo de cada una de las relaciones que guardan, tanto de dependencia-influencia, poder-influencia,
de cada uno de los grupos de interés, tanto internos como externos. Y finalmente, pues agradecer mucho su atención a esta primera parte de una investigación con estos grupos de interés, y más allá de una investigación, una adecuación de un modelo diseñado directamente para la empresa, para los sectores productivos, y trasladado al sistema educativo y posteriormente relacionado con los sistemas de gestión de calidad que se demandan para la calidad educativa de un programa educativo de educación superior. Muchas gracias.